Y por otra parte, nadie está financiando esta jornada en este momento, ¿no? Porque también he escuchado comentarios que todavía no está financiando, esto lo pago yo. Dicho esto, nos vamos a centrar en Krishnamurti. Me parece importante señalar que Guru Krishnamurti es uno de los filósofos y sabios más importantes de todos los tiempos. Krishnamurti nació en Madanapalli, en la India, en 1895 y murió en Ojai, California, en 1986, cuando tenía casi 91 años. Esta charla la voy a hacer en dos partes. Una primera parte, que va a ser mi estilo más de conferencia, y una segunda parte, en la cual si alguien tiene dudas, pues sería preguntas y respuestas, pero tal vez en el caso de que haya alguna duda o por un comentario que queréis hacerme, ¿no? Y siguiendo el más estilo krishnamurtiano, nos hace importante ver que este tipo de encuentros no es un entretenimiento ni un juego intelectual. Entiendo que puede haber gente que sienta curiosidad, ¿no? Pero lo que vamos a hacer juntos es indagar y profundizar en nuestra vida. Con lo cual, cuando acabemos la charla, de alguna manera podemos llevar un poco de despertar a nuestra propia conciencia y eso va a impactar en nuestra manera de actuar, ¿no? Cuando yo me pregunto por qué hago una conferencia, ¿no? Porque cuando uno realiza algo tiene motivaciones para llevar a cabo las acciones. Y me di cuenta que verdaderamente lo que más me movía a hacerlo era compartir lo que me ha sucedido. Lo que me ha sucedido es lo siguiente. Desde mi juventud, más bien desde mi adolescencia, siempre he tenido una gran inquietud intelectual en lo relacionado a la filosofía y la espiritualidad. He leído mucho sobre diferentes maestros, filósofos. Sin embargo, el que más me ha impactado, sin ninguna duda, es el libro Krishnamurti. Y me ha impactado en el sentido de que verdaderamente he vivido lo que algunos llaman despertar. Tuve dos despertares, uno en el 2006 y otro en el 2010. Hablar de despertar sería tema de la siguiente conferencia. Simplemente significa una verdadera revolución interna, ¿no? En la cual dejé mis miedos y yo no soy una persona que no tengo ningún miedo psicológico. Por lo cual sí me parece importante que cuando una persona vive una experiencia tan impactante como la que me ha pasado a mí, que algunas otras personas deben comunicar a los demás. Entonces esa fue la motivación principal, poder compartir aquello que verdaderamente ha transformado mi vida. El antropólogo Teilhard de Chardin, conoceréis, dijo una vez que la sola realidad que hay en el mundo es pasión por crecer, por ensayarlo todo y que todo lo posible se realiza. Verdaderamente me gustaría que este encuentro sea verdaderamente un llamado al desarrollo pleno y al crecimiento máximo de todas las potencialidades de cada uno. Por eso es que todo lo posible se realiza. Krishnamurti, en un principio, cuando era niño, lo encontró una persona que pertenecía a la orden de la teosofía, un grupo de personas en la India muy cultas que pretendían acabar con las diferencias entre las religiones y las luchas. Y uno de los dirigentes vio a un niño en la playa y se dio cuenta que no tenía ego. Su aura era tan resplandeciente que percibió que era una persona sin ego. Esto era cuando era pequeño. Después fue educado porque consideraban que era el futuro maestrella, fue educado por esta gente de la filosofía en Inglaterra, hasta que en 1929 decidió separarse de este grupo e iniciar un camino solo, totalmente solo. Y fue entonces cuando hizo el discurso de disolución de la Orden de la Estrella, ¿no? En este discurso dijo que nada más tenía un propósito. Y el propósito de Krishnamurti era hacer que todo hombre sea libre, impulsarlo y liberarlo de todo tipo de condicionamiento. Por lo cual, un hombre libre es un hombre que puede verdaderamente ser feliz, ¿no? Y Krishnamurti dijo siempre que no quería ningún tipo de seguidor, que verdaderamente odiaba a los gurús. Siempre en todas las charlas que he tenido con muchísimas personas a lo largo de su tiempo, porque lo que él hacía, aparte de dar charlas libres, dar conversaciones
en la autoridad externa, ¿no? Entonces decía que había que liberarse de los miedos, porque si viviésemos tranquilas, todos estamos llenos de miedo. Miedo a que me pierda el trabajo, miedo a mi marido, miedo a quedarme sin dinero, miedo a la vejez, miedo a la muerte, miedo a ser feliz, miedo a no realizarme, miedo a no iluminarme a la gente que está en espiritualidad, miedo a que no me publiquen un libro, miedo permanente, miedo a vivir, es un miedo constante. Y entonces, como tenemos miedo, utilizamos las autoridades externas, puede ser un sacerdote, puede ser un gurú, puede ser una organización en la cual me amparo, ¿no? Yo sigo con miedo de darle a esa autoridad poder. Verdaderamente lo que estoy haciendo es siendo violento. Es que aquí hay gente que pertenece a organizaciones católicas y religiosas, pero también podéis comprenderlo si leéis más allá de las palabras que os estoy diciendo, ¿no? Entonces lo que él decía, que voy a leer textual: deseo por lo tanto que el hombre sea libre y se regocije como el pájaro del cielo claro, libre de toda carga, independiente, inamovible en esa libertad. Krishnamurti, a partir de ese primer tiempo de la doctrina de la filosofía, después ya no pertenecía a ninguna organización religiosa, ni secta, ni se incluía en ningún partido político en absoluto. Justamente pensaba que esos eran los factores que causaban las guerras y las divisiones en toda la humanidad. Por lo cual, en su línea de pensamiento es universal y atemporal, por supuesto relevante para la era moderna, ¿no? Si os habéis dado cuenta, siempre estamos buscando la felicidad. ¿Y por qué buscamos la felicidad? ¿Por qué esa incesante búsqueda de felicidad, de la cual además ponemos tanto esfuerzo? Porque nuestra vida está llena de esfuerzo. Estamos acostumbrados, en gran parte condicionados por las religiones y la educación, que nuestra vida sea un esfuerzo, porque la vida no tiene por qué ser un esfuerzo. Si podemos comprender que la felicidad no es un fin, igual que la virtud no es un fin, entonces podemos darnos cuenta de que la felicidad no tiene nada que ver con todo esto. Una persona virtuosa va a ser una persona feliz, pero jamás la felicidad de la virtud es un fin en sí misma. Y esto se trata con la bondad. Para Krishnamurti, la bondad únicamente puede florecer en libertad. Si yo soy un hombre que estoy lleno de miedos, que verdaderamente vivo condicionado, jamás puedo ser un hombre bueno. Porque vivo de alguna manera movido por la recompensa o por el miedo al castigo o ganas de tener una recompensa, que es verdaderamente lo que se basa la educación, normalmente sea en la familia o en los colegios. La recompensa que tendré o el miedo a que me castiguen. Y así vamos fundamentando nuestra vida. Entonces vamos imitando, amoldándonos, y por supuesto siempre con muchísimo perdón. Cuando verdaderamente la bondad no tiene opuesto. Y aquí también tenemos una gran herencia de la filosofía occidental de que la bondad tiene opuesto. La bondad jamás puede tener un opuesto, porque la bondad no puede jamás venir de la maldad. Igual que la no violencia no puede venir de la violencia. Y eso hay una gran tradición de decir, voy a luchar por ser bueno, voy a luchar contra la violencia. La no violencia no deviene de la violencia, la bondad no deviene de la maldad. Lo que hacemos es, con nuestra conducta diaria, permanentemente repetir pautas de una manera mecánica, y eso no es una buena conducta. Para Krishnamurti, la buena conducta es esencialmente la ausencia del ego. Una persona que no tiene ego es una persona bondadosa, una persona que se relaciona con los demás de una manera totalmente diferente. En realidad, si miramos nuestras vidas, siempre estamos actuando en relación
con lo que nos pasó antes o lo que pensamos que nos va a pasar mañana. Vivimos en el pasado o imaginando un posible futuro, una utopía, porque el futuro no ha llegado, ni siquiera existe. Entonces lo que verdaderamente hay que hacer es cuestionar totalmente el concepto de acción, de esta acción basada en la experiencia del pasado, en el miedo, en una idealización de lo que puede ser el futuro. Estamos acostumbrados, si yo por ejemplo voy a hacer un examen de conducir o voy a aprender a manejar una máquina, por supuesto que lo voy a manejar con cierta repetición, porque hay una serie de elementos técnicos que tengo que aprender, pero eso lo extrapolamos a la vida de la relación, y no tiene nada que ver la vida de la relación humana con una repetición, una mecánica, como puede ser el manejo de una máquina, o el aprendizaje de un idioma o de conducir. De tal manera que sucede que lo que hacemos es dar a los demás una autoridad, le damos a los demás, al sacerdote, a una revista o a un político, la autoridad externa, porque estamos confundidos. Entonces, como estamos confundidos, como podéis ver en ese cartel, tenemos miedo, nos sentimos en desorden, damos autoridad a alguien externo. Es un modelo que es tremendo, cuando verdaderamente uno se da cuenta que uno permite que programe la vida. ¿Cómo alguien externo me va a programar la vida? ¿Cómo alguien externo, cómo puede permitir que el otro me diga lo que yo tengo que hacer? Eso es la autoridad psicológica, y eso entraña una gran violencia, porque yo soy violento si ejerces autoridad sobre otro, que yo soy violento si permito que los demás ejercen eso, porque estamos hablando de autoridad psicológica, por supuesto no estamos hablando de un policía o la autoridad de la ley. Si yo permito que los demás me impongan un molde y yo me adapto a ese molde social, yo soy violento. No solamente el violento que ejerce esa autoridad psicológica sobre otros, sino el que permite que ejercen esa autoridad sobre uno. Y así lo vamos moviendo de manera tal que no somos seres libres, sino que somos seres totalmente condicionados. ¿Qué sucede cuando a uno le dicen, a mí me impactaba tanto cuando leía, te dicen, tú eres el resto de la humanidad, cuando dicen que tú eres el resto de la humanidad? Cuando yo leía algunos vídeos y dicen, yo soy el resto de la humanidad, en ese momento te haces totalmente responsable. Primero, si yo soy el resto de la humanidad, significa que mis pequeñas preocupaciones no tienen ningún sentido, mis pequeñas heridas psicológicas todavía menos. Yo soy el resto de la humanidad significa que todo aquello que uno hace tiene que ver con la conciencia. No existe la conciencia unitaria, existe el mismo consciente, existe una conciencia de todos los humanos. Entonces lo que yo hago impacta los actos de los demás. Si yo soy el resto de la humanidad, lo primero que me surge es qué responsable tengo que ser con respecto a los demás. Y por supuesto, la pequeña idiosincrasia, mi pequeña preocupación por mis tonterías, de lo que me pasa o no me pasa, ya deja de tener sentido. Y como decía, si termina el sufrimiento en una sola persona, eso afecta a la totalidad de la humanidad. Y efectivamente, si termina el sufrimiento en un solo hombre, eso afecta a la totalidad de la conciencia de la humanidad. El año pasado era el 2012, como sabéis, tenía profecías varias, hubo alineaciones que tenían que ver con lo médico y con lo planetario, y había mucha gente preocupada. Sin embargo, fue un año extraordinario, y todo eso que estamos hablando está siendo estimulado en gran medida por una nueva conciencia, una conciencia nueva de muchas personas que están viviendo despertar. Y esto es muy importante.